Buenas tardes, vamos a hacer la exposición de la sentencia del Consejo de Estado de la sección tercera del radicado 45068, donde el demandante es Protécnica Limitada contra Ecopetrol, un fallo reciente del 29 de noviembre del 2019, y voy a empezar con los hechos. Frente a eso es un contrato que se hace con Protécnica, lo hace Ecopetrol por 2 años. El contrato se hace para mantenimiento y reparación de polioductos, gasoductos, oleoductos y demás, de Santander a la costa. El primer año de ejecución no hay ninguna dificultad, se realiza como está pactada, pero durante el segundo año empieza a haber una serie de inconvenientes, sobre todo relacionados con el pago de las quincenas de los trabajadores y de la seguridad social y los aportes al CNI y al ICBF. Esto genera que haya paros en las labores de los contratistas, de los trabajadores del contratista, y empieza a generar una serie de alertas tanto en el interventor como en Ecopetrol, quien decide hacer una suspensión del contrato. Esto sucede 3 veces. Esta suspensión del contrato, Protécnica pues alega y se evidencia que sí tiene problemas económicos, pero lo que alega es que es culpa de Ecopetrol por otro contrato que no tiene nada que ver con este, que le generó un desequilibrio económico, y por eso es esa situación. Manifiestan que si bien tienen ese problema económico, les den 60 días y que Ecopetrol los apoye y que ellos pues se ponen al día, a lo cual Ecopetrol accede. También utilizando la cláusula 24 del contrato pactada entre las dos partes, que menciona que en el evento en que el contratista no cancele los salarios y aportes de seguridad social a sus empleados, Ecopetrol lo va a hacer de lo que le adeuda el contratista, pero con un recargo del 20%. Esto ni más faltaba, no es un beneficio ni un derecho del contratista, sino todo lo contrario, es una cláusula que inclusive defiende a Ecopetrol de posibles demandas laborales en solidaridad, por cuanto es un contrato con la empresa Ecopetrol. Esto sucede, como les mencionaba, 3 veces durante el año, lo cual empieza a generar en Ecopetrol unas alertas grandes y decide intentar hacer una terminación unilateral del contrato. Cuando está realizando eso, llega uno de tantos embargos, porque hay que mencionar que le llegan varios embargos a esta empresa, Protécnica Limitada, y este embargo pues es muy alto, es más alto de el monto de la ejecución del contrato, por lo tanto ya no es una figura viable. Pero durante todo este proceso también en la empresa decide generar un concordato ante la superintendencia y para que no se decrete, según ellos, la caducidad. Pero durante este proceso un grupo armado al margen de la ley genera un atentado terrorista en uno de los oleoductos, lo cual genera que se ejecute el contrato por el mantenimiento y reparación de estos ductos, pero como Protécnica no había pagado la seguridad social de sus funcionarios, de sus trabajadores, pues no se puede desarrollar, a lo cual le genera una alerta grandísima a Ecopetrol. Para solucionar el problema, Ecopetrol tiene que tomar otro contratista de otro sector y traerlo a este para que haga la reparación, debido a que pues hay derramamiento de crudo y es muy grave, no solo para la comunidad, sino también para la empresa. Frente a eso, ya entonces decide la empresa adelantar el proceso de caducidad contractual, una de las acciones más delicadas o más severas para las empresas, pero frente a eso se decreta la caducidad 74 días antes de la finalización de la ejecución del contrato. Esto es importante decirlo, más adelante lo voy a explicar. Se decreta 74 días antes y pues se presentan los recursos de ley. Inclusive se da la cláusula penal, se impone la cláusula penal y demás. Protécnica decide demandar ante la jurisdicción administrativa a Ecopetrol por muchísimas situaciones. Esto lo hace ante el tribunal y después llega al Consejo de Estado, que es donde se pronuncia, o donde estamos revisando este pronunciamiento. Lo primero dice que Protécnica no tiene, o quien decretó la caducidad, que es el vicepresidente de Transportes, no podía hacerlo y que está excediendo sus funciones, por cuanto quien debía hacerlo era el representante legal de la empresa. También dice que al estar ellos bajo la figura de concordato no se podía decretar la caducidad del contrato,
menciona que no hay razonabilidad y proporcionalidad dentro de esta acción habla de que hubo una falsa motivación por cuanto a los testimonios que se tomaron para decretar esta caducidad. Presuntamente se violó el debido proceso para la toma de estos testimonios. Entonces, pues vamos a desarrollarlo. El Consejo de Estado dice que frente a lo primero, si bien Ecopetrol es una empresa de derecho privado, puede dentro de su estructura, o más bien se acoge el derecho privado, puede dentro de su estructura utilizar sin ningún problema reglas del derecho público. Es así como se utilizó la delegación frente al vicepresidente, que es quien toma la decisión de caducidad, por lo cuanto era completamente competente. Se mira a través de los manuales y procedimientos, y cuando se firmó el contrato, el vicepresidente podía hacerlo hasta cierto monto, que no aplicaba para este caso. Pero cuando se genera la firma del acto administrativo, o sea, la declaratoria de caducidad contractual, ya se había cambiado el manual de procesos y procedimientos, y ya ese vicepresidente tenía total competencia para declarar la caducidad, y frente a la delegación no había ningún inconveniente, por lo tanto se desestima ese cargo. La siguiente situación es que ellos estaban bajo la figura del concordato, por lo tanto no se le podía decretar la caducidad, y si bien hay que mencionar que este contratista incumplió gravemente con el objeto contractual, y no puede la administración entonces exponerse ni exponer la entidad ni exponer a la comunidad a situaciones graves, y más que faltaban varios días para la ejecución del contrato, que siguiera con el incumplimiento. Por lo tanto, no se decretó la caducidad porque ellos hayan ido a concordato, sino por el incumplimiento de esta empresa a poder cumplir con el objeto contractual. La siguiente situación es que ellos dicen que debe haberse aplicado la cláusula 24, que ya hemos mencionado, o la terminación unilateral, y no la caducidad, que es la más grave. Pues lo primero que les decía, no es un derecho del contratista la cláusula 24, por cuanto lo que hace Ecopetrol inclusive en esto es hacer una vigilancia frente a esos procesos, y la cláusula 24 respaldaba a Ecopetrol, no al contratista. Entonces, el objeto del contrato no era proveer personal, sino era el mantenimiento de los gasoductos, poliductos y oleoductos. Por lo tanto, había un incumplimiento, por lo tanto, tampoco se estima ese cargo. La figura, bueno, ya hablamos de la delegación. La caducidad, entonces vamos a hablar de la caducidad del contrato. No se puede mencionar esta caducidad del contrato, o más bien dice el Consejo de Estado, es dentro de la ejecución del contrato. Si bien quedó en firme por fuera de la ejecución del contrato, es por los recursos, el recurso de reposición que el contratista interpone, pero 74 días antes es muy razonable para poder asumir el mismo Ecopetrol la ejecución del contrato o dársela a un tercero, y podía estar dentro de los tiempos establecidos para poder mantener los gasoductos y polioductos. Por lo tanto, la única forma de poder tener una figura jurídica clara era la caducidad del contrato. Ya se había venido haciendo una vigilancia con la empresa, debido a que ya se había solucionado 3 veces, se le había ayudado, se había utilizado la cláusula 24, se había intentado utilizar la terminación del contrato y no se había podido. Por lo tanto, ahorita lo único que quedaba era la caducidad del contrato. La razonabilidad y la proporcionalidad, hay que decir que es importante mencionar que el Consejo de Estado siempre ha generado la importancia de cuidar el medio ambiente y las comunidades, y por supuesto la empresa. En este caso era muy grave que se hubiese descuidado el objeto contractual por el no pago de sus obligaciones. Además, hay que mencionar que tenía embargos y deudas con los proveedores de celular, de internet, con los hoteles, con absolutamente todo el mundo, lo que hace completamente inviable que ellos pudieran ejecutar ese contrato. Las pruebas invalides, si bien es cierto, las pruebas fueron tomadas sin el debido proceso, también el Consejo de Estado en otra sentencia se ha pronunciado en mencionar que esas pruebas tienen que ser determinantes
en la decisión que se tome. Y hay que mencionar que la caducidad no se tomó a partir de esos testimonios que se le preguntaron a los trabajadores o a las otras personas del contratista, sino de varios requerimientos que se le habían hecho tanto de la interventoría como del contratista y de la misma mención que había hecho el contratista de que se utilizara la cláusula 24 para pagar y las actas del día que ocurrió el siniestro y que Protécnica no pudo atender. Por lo tanto, nos acogemos a lo que dice el Consejo de Estado, estamos completamente de acuerdo, que hubo inclusive una vigilancia respecto de lo que hizo Ecopetrol al seguimiento de ese contrato, inclusive tuvo atención al contratista de darle varias soluciones para no llegar a la caducidad contractual, pero debido a la grave y al grave incumplimiento del objeto contractual, lo único que se podía generar en ese momento era la caducidad contractual.